Les pido que me acompañen en sus Biblias al Antiguo Testamento, el primer pasaje que acabamos de leer juntos, libro de Ezequiel capítulo 33. Tomaremos como texto el versículo 11. Continuamos nuestra serie de sermones sobre la doctrina de la conversión. Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nos enfocaremos especialmente en la última porción de este texto donde dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Cada hijo e hija de Adán nacidos en este mundo se encuentran en un viaje. Y cada paso, cada día nos acerca cada vez más a uno de dos destinos. Todos los nacidos en este mundo terminan o en el cielo o en el infierno. Y el Señor no nos ha dejado ciegos o ignorantes en cuanto a dónde debemos ir y qué debemos hacer. No, de hecho nos ha proporcionado un mapa, el mejor de todos los mapas. Nos ha dado su palabra. Y en esta palabra nos da instrucciones claras y precisas, señalándolos dónde estamos y mostrándonos nuestras circunstancias actuales y dejando instrucciones claras que debemos tomar para llegar a un destino final, el cielo. Nos da una muy clara palabra, un mapa que es su palabra. A medida que estudias este mapa, a medida que estudias la palabra de Dios, descubres que hay muchos, pero muchos diferentes caminos que llevan al infierno. Así que puedes tomar una ruta u otra, puedes tomar muchos, pero muchos caminos los cuales conducen al mismo destino, al infierno. Puedes hacerlo a través de una falsa religión, del gnosticismo, del ateísmo, moralismo y las falsas formas de cristianismo y así sucesivamente. Pero solo hay un camino que conduce a la gloria. Un camino angosto que lleva a la puerta estrecha. Es a través de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ese es el único camino que lleva a aquellos que lo siguen por la gracia de Dios a la gloria. Hemos hablado acerca de la conversión en los últimos sermones de esta serie. Y describimos en el primer sermón, describimos la conversión como el gran cambio, usando el lenguaje de los antiguos escritores. Es el gran cambio, el cambio más grande, más significativo y colosal que el Señor produce en el alma. Y se explica, sobre todo, como lo vimos en aquel primer sermón, con la idea de volvernos, a la que regresamos ahora en esta tarde, la idea de volvernos. La conversión es volverse del pecado a Cristo. Es un cambio de dirección, es un giro completo, es dejar el camino que conduce a la condenación y volverse hacia el camino que conduce al cielo. Es volverse, y es interesante con qué frecuencia, si te das el tiempo y quisieras hacer un estudio, creo que te parecería muy edificante ver cómo la Biblia usa la palabra volverse y con qué frecuencia que es utilizada, no solo en los profetas, donde es utilizada con mucha frecuencia, sino también en otras partes
como en los Salmos y el Pentateuco. El Señor llama a todas las criaturas, a toda la humanidad, a que al final todos se vuelvan, que se aparten del pecado y se vuelvan al Señor. E incluso entre el pueblo del Señor, aquellos que verdaderamente se han convertido. El Señor continúa llamándonos al volvernos del pecado a Él. Y así especialmente con respecto a una verdadera salvífica conversión. Es un cambio, un volverse, un giro, un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de ambición y un cambio de prioridades. Es un cambio de nuestras voluntades, al final es un cambio de nuestras vidas y como resultado es un cambio de nuestro destino. Y es lo que encontramos aquí en este pasaje. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hemos visto algunos elementos relacionados con la conversión y recientemente tocamos el tema para que toda boca se cierre. Como Dios viene a través del ministerio del Espíritu Santo, a través de su palabra, y cierra todas las puertas y crea lo que pudiéramos llamar una barrera. Y nos lleva al final de nosotros mismos y cierra nuestras bocas con la ley. Él cierra nuestras bocas con la revelación del mismo Dios. Él cierra nuestras bocas con un sentido de nuestra propia culpa. Y somos llevados a estar delante de un Dios invencible y santo, sin respuestas delante de Él. Ahora vemos en esta siguiente porción en el libro de Ezequiel 33, el llamado a volverse. Nos podemos hacer unas preguntas. ¿A quién se dirige aquí? Bueno, se dirige a la casa de Israel, como se ve al final del versículo. ¿Y qué es lo que se les dice que hagan? Se les está pidiendo que se vuelvan en una palabra. ¿Y por qué? La respuesta es, porque de lo contrario morirán. Porque si no se vuelven, morirán. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Notará en primer lugar, volviéndose del mal. En primer lugar, volviéndose del mal. El pasaje dice, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Cuando el Señor viene a convertir un alma, Él convence a esa alma de que el mayor mal del mundo es el pecado. Ahora, tendemos a pensar que los mayores males en el mundo es el genocidio o el hambre, la enfermedad que termina acabando con grandes porciones del mundo. Pensamos en todos los problemas en nuestros países, como la corrupción en los gobiernos o el abuso en los hogares, etcétera. Tenemos una lista completa de cosas que pensamos como cosas malas, pero todas estas cosas que están mal son solamente manifestaciones o destellos, ejemplos de lo que es el mayor mal. Y el mayor mal es el pecado. Todo pecado, el pecado en mismo. Cuando una persona se convierte, llega a ver realmente cuán malo es el pecado. Y por lo tanto está motivada por el Espíritu Santo de Dios para apartarse del mal. Dios no se puede encontrar en ningún pecado, así que si Dios es el bien infinito y Él es la belleza infinita y Él es y todos los demás atributos maravillosos que le pertenecen, el pecado es lo opuesto a Dios y ningún pecado puede en absoluto
ser hallado en Dios. Dios no se encuentra en el pecado, lo que significa que nada que sea bueno, nada que sea hermoso, que sea santo, correcto, nada de lo que es sabio se puede encontrar en el pecado. El pecado es muerte. Aquellos que están bajo su poder son descritos como muertos, espiritualmente muertos. El pecado es malo, es el camino al infierno. Así que no hay ganancia en él. Al final no hay ganancia. Todo está perdido. El pecado solo trae pérdida. Piensas en la tentación de disfrutar del pecado. Estás disfrutando lo que deshonra y desafía al Señor mismo. ¿Cierto? Así que tenemos al rey Salomón, y Salomón ha estado allí y lo ha hecho todo. Así que lo que sea que un incrédulo o cualquier otra persona soñara con los deseos y el placer, Salomón los tenía al máximo. Salomón poseía una gigantesca acumulación de riqueza, un enorme poder. Él vivía relativamente libre de estrés en sus funciones, vivía bajo una era de paz, experimentaba una gran cantidad de placeres. Se nos dice que él tenía una gran cantidad de esposas y concubinas y así sucesivamente. Tenía acceso a todas las actividades académicas que él quisiera, todas las actividades culinarias que podía, las que fueran, y podíamos seguir y continuar. Salomón lo tenía todo. Y al final saca la conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si alguien está calificado para decir esto, es Salomón. Y se nos dice que a pesar de haber bebido del pozo del placer pecaminoso, él está vacío. No vale la pena. Todo es vanidad. El hecho es que si eliges rechazar todas las propuestas de Dios que Él da para volverse del pecado a Él mismo, si puedes ver cómo es justo estar eternamente separado del Dios que has rechazado. Es decir, si haces a Dios mentiroso por incredulidad, ¿no puedes ver que la sabiduría de Dios reivindica su propia verdad cuando cumple su palabra y condena a los rebeldes? ¿Ves el mal del pecado? Es una tontería. Las riquezas son engañosas. Jesús las describe como espinas, y en parte porque ahogan la semilla de la palabra, por lo que son engañosas en ese sentido. Pero eso no es todo lo que hacen, ¿verdad? También traspasan las personas con muchos dolores. Si ganas mucho oro y pierdes a Dios, ¿qué está sucediendo? Has ganado muy poco durante muy poco tiempo y lo has perdido todo, en última instancia para siempre. Obtienes un poco por un poco de tiempo, y al cambio lo pierdes todo y para siempre. Y sin embargo, las multitudes corren en masa por estos caminos. Las multitudes pueden endurecer a las personas. Corres adentro y entre los necios, los ciegos, los sordos, los mudos, y tú puedes endurecerte. Estás influenciado por esas cosas y por esas personas. Cuando se habla de incrédulos, y no es más feliz, el número de personas no multiplica. No hay números aumentando cuando se trata del mundo incrédulo. Es una debilidad compuesta. Y así tenemos que ver que nos estamos volviendo del mal, que el mayor mal del mundo es el pecado mismo.
Si no entiendes en tu propio corazón que está desesperadamente malvado, si no vienes y dices, ahora lo veo, siento y creo que mi propio corazón es desesperadamente malvado. De hecho, es lo que Dios dice en Jeremías 17. Significa que no conoces tu propio corazón entonces. Y si no conoces tu propio corazón, entonces no conoces tu necesidad. Si no conoces tu necesidad, tampoco conoces al Salvador. Tenemos que entender que comenzamos por ver que nos estamos volviendo del mal. Es el peor enemigo, el peor monstruo de todos. Se encuentra dentro de nuestros propios pechos, el pecado de nuestros propios corazones y almas. Debemos ser sensibles a él. Si no somos sensibles con él y hacia el pecado, entonces no seremos propia y bíblicamente humillados por él. Por eso tenemos que estudiar y ver el engaño de nuestro propio corazón, para tener un conocimiento verdadero del pecado, venir como ocurrió en el monte Ebal, donde se pronunciaban maldiciones en Deuteronomio, en el capítulo 11, donde la ley fue revelada y ustedes conocen las imágenes que se dan en el recuento de esta historia, que se da respecto de lo que sucedió en el monte Sinaí. Aquellos niños que asisten a mi clase del catecismo te pueden decir que cuando llegamos al monte de Sinaí fue absolutamente aterrador. Fue una de las cosas más aterradoras de la historia. Dios se aparece para hablar a la gente y Dios está emitiendo su propia ley y el monte arde en llamas, el humo y el Señor pronuncia maldiciones. Cualquiera que toque el monte será aniquilado y así sucesivamente. Hay algo de gran temor en ello. Y sin embargo hay misericordia también, realmente, porque Dios viene y dice, esta es la realidad, aquí está quien yo soy y aquí está quien eres. Y esto es lo que dice mi ley. Aquí hay misericordia, porque si el Sinaí suena aterrador y parece aterrador, no es nada comparación al infierno. El infierno es infinitamente peor. Infinitamente peor. Tenemos que volvernos del mal, como este pasaje nos dice. El Espíritu Santo, para obrar y hacer eso mismo, el Espíritu Santo acompaña la predicación de la palabra de Dios. Hace que esa palabra sea eficaz y nos trae una fuerte convicción de pecado. Nos hace tener un temor apropiado hacia el Señor. Piensa en las palabras de Nahum, donde se nos dice en el capítulo 1, versículo 2, Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Estas son las palabras del Dios mismo y que Él trae a la gente. Si vas al Nuevo Testamento y encuentras el mismo tema. Por ejemplo, en segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Espíritu Santo nos lleva a ver realidades de estas cosas y el dolor que debe de venir con ellas para ser llevados a la desesperación de nosotros mismos y de cualquier cosa que se encuentre dentro de nosotros mismos. Estamos viendo que debemos apartarnos del mal y es fácil cometer aquí errores. Es muy fácil cometer errores. Y sin embargo, no hay un lugar más peligroso para cometer un error que en este tipo de asuntos. Cuando la Biblia dice que nos apartemos del mal, no significa hacerlo a medias. No significa algo así como decir, bueno, me voy a apartar, pero solo de algunos pecados o de muchos pecados.
Eso sería un grave error. Se nos dice que nos volvamos, pero de todo pecado. Significa que no solo nos alejamos de las cosas grandes, que son descaradas y obvias y escandalosas, también estamos realmente preocupados por aquellas cosas que son pequeñas, de lo pequeño también. No solo es un ataque emocional, diciéndonos que vamos a volvernos en una ocasión, sino teniendo un corazón, una disposición que es provocada por el Espíritu Santo y que habitualmente desea en una manera continua devolverse del pecado y todo pecado al Señor. Significa que tenemos que apartarnos incluso del amor a cada pecado. No podemos decir, bueno, hay ciertos pecados que voy a guardar, pues estos me encantan. Así que el Señor, cuando viene a salvar a su pueblo, está enseñando que nos está llamando a apartarnos de todo pecado y de volvernos al Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que volvemos completamente libres del pecado. Esto no existe aquí debajo del cielo. Pero está diciendo que hay un arrepentimiento genuino, que hay un cambio genuino del mal hacia el Señor, porque realmente Él es quien renueva al todo el hombre. Así que hay un apartarnos del mal. En segundo lugar, hay un volverse de la muerte, y esto está conectado, volviéndonos de la muerte. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Así que es un volverse de la muerte también. ¿Qué significa esto? Bueno, es muy, muy sencillo. Es claro como el cristal. No volverse, si tú no te vuelves, seguro que vas a morir. Y eso es todo. Si no te vuelves, morirás. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mucha gente piensa que está en lo correcto, parece correcto, y sin embargo, pero al final de ello es un camino de muerte. Y así viene el Señor misericordiosamente, no necesita advertirnos, viene para que huyamos de la ira. ¿Por qué? ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? La paga del pecado es muerte. Pagarás totalmente. Y esos pagos son la muerte misma. Y aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, tendrán todo eso en claro a su debido tiempo. Y así se nos dice, volvámonos de la muerte. Hay algunos que dicen, bueno, ¿sabes? Nosotros somos calvinistas, soy incapaz, tengo incapacidad, no puedo volverme, no tengo el poder para volverme, la capacidad natural no se puede volver. Y he dicho esto anteriormente, pero hay otra respuesta a esto que ya he dado en el sermón anterior. El clamor por la incapacidad no es una excusa lo suficientemente grande como para ocultar tu pecado. No es una excusa para tu pecado. Venir a ver y darte cuenta de tu incapacidad es uno de los medios que el Señor usa para llevarte al fin de ti mismo y para conducirte al Señor Jesucristo. Pero el problema es este. El problema es que aquellos que claman por la incapacidad no están dispuestos realmente. No están dispuestos. Así que somos pecadores y tan pecadores que no estamos dispuestos a volvernos del pecado y de la muerte a la vida. Y ese es el problema al final. Y es que nosotros hacemos lo que queremos
Y lo que queremos es contrario de lo que el Señor prescribe. Quiero decir que aquí está el Señor y el Señor está diciendo, no me deleito en tu pecado, no me deleito en tu muerte. El Señor está diciendo que no me deleito en tu muerte. Y Él está diciendo que te estoy llamando misericordiosamente al volverte de tu pecado. Y sin embargo, hay quienes dicen, bueno, no lo haré. Y no lo haré porque no quiero. Los hombres mueren porque quieren hacerlo. Hablamos de morir. No estamos hablando simplemente de tu corazón, que tu corazón se detenga y tu cerebro no funcione. Estamos hablando de una muerte eterna. Los hombres mueren porque quieren hacerlo. Y así es que Dios es justo. El infierno solo se incrementa al darse cuenta de que todo pecador deseaba que fuera así. No tendría el Señor. Así que piensa conmigo por un segundo. Tal vez esto te ayude un poco más y a los jóvenes. Por ejemplo, hay un juez y el juez está mirando a un criminal y todas las pruebas están ahí. Él es, ya sabes, se ha demostrado su culpabilidad de todas las formas. Y el juez ofrece al criminal un perdón. Eres claramente culpable, le dice, de todos los cargos, pero el juez te ofrece un perdón. Si el criminal rechaza el perdón, ¿no dirían todos que precisamente se lo merece? De alguna manera merece el doble por haber rechazado la misericordia que se le ha ofrecido. Merece el castigo que se está recibiendo. Otro ejemplo de un médico, y el médico viene y te dice, he hecho el diagnóstico, todas las pruebas están aquí, todo está claro, lo hemos demostrado de 100 maneras y esta es la condición, es fatal, pero aquí está un tratamiento, el cual hemos tenido una tasa de éxito del 100%, y el médico después viene y te ofrece el tratamiento, pero tú lo rechazas. ¿Tú qué dirías? Esto es una tontería. Esto es algo, es una locura, es ilógico. Bueno, mis amigos, es lo mismo. Aquí está el Señor de pie en su palabra y está diciendo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Para llamarte a volverte de la muerte, necesitamos ser conscientes de la pereza donde no hay una búsqueda seria. Así que los niños y jóvenes escuchan toda la verdad que se expone y asisten a ella y dicen, sé que lo que está diciendo es verdad, lo que el ministro dice es verdad y él se preocupa por nosotros y esto es lo que la Biblia enseña y así sucesivamente, pero tú no eres lo suficientemente serio como para estar en una deuda ferviente y buscar al Señor a través de los medios que Él ha especificado. Sé consciente de la demora. Sé consciente de lo que te has tardado. Porque cada día que rechazamos a Cristo, nos estamos moviendo, ¿cierto? No estamos estáticos, no estamos quietos. Nos estamos moviendo en el Señor. Nos está llamando a pasar del pecado a Él mismo. Y cada momento de atraso nos lleva más y más y más y más y más lejos de Cristo. ¿Cuántos millones? Y esto no es una hipérbole, no es algo superlativo. Tiene que haber millones de personas que han muerto en una condición en la que tenían muchas resoluciones de que se iban a volver a Cristo.
quienes dijeron, lo voy a hacer, no soy tan tonto como para rechazarlo descaradamente. Lo tengo resuelto a volverme, pero después morir. Me dirijo hacia la tormenta de la justicia propia de Dios. Es una tonta presunción. Debemos estar conscientes de lo sencillo que es tomarlo a la ligera. Hay quienes se acercan al Evangelio pensando, amo la vida, amo todas las cosas, amo mi educación, mi familia, la escuela, amo todo en lo que estoy involucrado. Y esto también es algo bueno. Agregaré al Señor a todas estas cosas buenas de mi vida. La Biblia nos advierte sobre el suelo pedregoso. Son aquellos que reciben la palabra y crecen con gozo, pero las dificultades vienen y la marchitan. Hay también aquellos que piensan que están dispuestos a convertirse, pero ellos nunca han considerado el costo. Nunca consideraron el costo. Y se dan cuenta de que hay que apartarse o volverse al Señor Jesucristo. Pero esto significa un radical cambio en tu vida. La forma en que piensas, en que hablas, en que actúas, tu estilo de vida y tus prioridades, tu interés. Hay muchas cosas en tu vida que así no puedes venir a Cristo. Pero mis amigos, la persona que está siendo llevada salvíficamente al Señor Jesucristo no ve ninguna comparación. Y cuando se les dio, por así decir, la opción hipotética, ellos rechazan al mundo entero y todo lo que hay en él, al cambio de tener a Cristo. Una persona que está diciendo, bueno, quiero a Cristo, pero también quiero guardar todas estas otras cosas, son personas que aún siguen confiando en ellas. Personas que no han alcanzado a ver su desesperada situación. Te estás ahogando en el océano, imagina, y alguien que conoces te envía un bote pequeño y tú dices, yo no me voy a subir a ese bote. Es una lancha gris y yo solo uso botes de color verde. O sabes, yo solo uso botes azules, me estoy ahogando, pero no lo siento y vas a tener que traer otra lancha de otro color. Alguien diría, pero ¿qué es lo que está pasando con tu mente? Ese es el tipo de condición de las personas que a menudo se encuentran así. Y alguien dice, quiero Cristo, pero no sé si eso significa tener que perder las cosas. A una persona que realmente ha traído a la convicción del pecado y ve la necesidad desesperada, no le importa de qué color sea el bote. Dame al Salvador, dame al Redentor. Dame la sangre de Cristo, que me limpia de mi pecado y me librará de la condenación que viene. Y no me importa lo que sea, necesito a Cristo en todo Cristo y nada más que Cristo. Y eso es lo que yo busco. Tenemos que ser cuidadosos del curar heridas de manera ligera, ¿cierto? Quiero decir, el Señor en Jeremías tiene muchos de estos hermosos pasajes. Jeremías 3, versículo 1 dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Y luego aquí están las palabras de Dios. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Y que continúa en el versículo 5, Jeremías 3. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Sin embargo, aquí está el Señor y Él te dice, volved de nuevo a mí. Para aquellos que están en serio y que están tomando muy en serio estos sermones, y están pensando en ellos, y están orando por ellos, y buscan al Señor en ellos. Y necesitas venir a Cristo y decir, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Y vemos estas palabras, que estoy seguro que muchos aquí, igual que yo, hemos orado con estas palabras de Jeremías, donde dice,
Me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Conviérteme, porque tú eres Jehová, mi Dios. Podemos venir al Señor y podemos decir, Señor, vuélveme para que yo me vuelva. Porque al final, si no estamos convertidos, no estamos perdonados. Si no estás convertido, no estás perdonado. Estás atesorando la ira para el día de la ira. No eres apto para la gloria de Dios. Y de esa manera la muerte es segura. Cantamos sobre ello en los salmos, en diferentes partes. Por ejemplo, Salmo 7, la advertencia de la tumba, en los versículos 11 y 12, donde dice, Dios es juez justo, Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El Señor viene a nosotros esta tarde y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué morirás? ¿Es porque piensas que Dios es rápido en vengar el pecado? Bueno, el Señor dice que Él es lento para la ira. Y es que Él está dispuesto a recibir a los que vienen a Él. ¿Por qué morirás? ¿Es porque crees que Dios no es fácil de buscar? Bueno, el Señor dice que Él está listo para perdonar. Él está listo para perdonar y que Él es abundante en misericordia. ¿Por qué morirás? ¿Es porque no has escuchado acerca del camino? Bueno, tú sabes con qué frecuencia el Señor te ha enviado mensajeros desde el cielo con su palabra, señalando a Cristo y señalando el Evangelio, el camino de la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bueno, ninguno de estos puede ser la respuesta. ¿Por qué es entonces? ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? Y el Señor está diciendo que te vuelvas de la muerte. Si estás decidido a perecer, entonces no tendrás a nadie más, pero solo a ti mismo para darte gracias. Si estás decidido a perecer, entonces tienes que agradecerte a ti mismo. En tercer lugar, volverse a la vida. En tercer lugar, volvernos a la vida. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? Es volverse a la vida. Y Cristo es la vida. Dios es la fuente de la vida. Dios concede la vida espiritual y eterna a su pueblo. Cuando vas en la carretera y encuentras, por ejemplo, señales de advertencia, algunas son de luz neón y parpadean, y te dicen que el puente adelante está fuera de servicio y que está inoperable y que hay una desviación, consideras que esas señales son una bendición y dices, wow, me alegro que hayan puesto todos estos letreros y todos los demás letreros de neón para impedirnos conducir hasta ese puente y evitarnos tener un accidente. Eso es algo amable. Y el Señor viene en la predicación de su palabra y está trayendo señales de advertencia aquí mejor que las señales intermitentes de neón. Y está diciendo que te vuelvas a la vida. Y esto es el arrepentimiento. Fíjate cómo lo repite el Señor. El Señor está expresando intensidad. Volveos, volveos, dice el Señor. El Señor tiene buenos planes a través de la predicación del Evangelio. Y el Señor nos está llamando a estar sobrios y a tomar esto en serio, las cosas que Él está diciendo.
Oseas capítulo 14, verso 1, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Aquí está el Señor suplicándonos que nos volvamos de la muerte a la vida. Tal vez conoces las palabras del profeta Isaías, capítulo 55, y una vez Él está razonando con nosotros, Él nos está persuadiendo, Él está trayendo argumentos sobre nosotros. En Isaías 55, en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Es otra manera de decir, ven a mí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, según las misericordias firmes de David. El Señor está diciendo, ¿por qué gastas todos tus recursos en lo que no puedes satisfacer? Y te estoy llamando a volverte a mí para convertirte en mí en vida. Tienes todos estos ejemplos por un lado, todos estos otros ejemplos que aquellos que han perecido en la incredulidad y que han puesto su rostro contra el Señor y que han abrazado como si fuera la muerte, han abrazado la muerte eterna. Y tenéis el ejemplo de los escombros y los desechos por un lado, y por el otro lado tienes el ejemplo de aquellos que se han vuelto al Señor y que han huido a Él en busca de refugio y lo han amado para entregarse a los hombres lavados en su sangre y se han dedicado enteramente al Señor y a su servicio. Mira, abre los ojos, dice el Señor. Mira lo que está por un lado y mira lo que está por el otro. Algunos de los que más tú consideras y estimas, a los que amas, son los que ciertamente se han vuelto al Señor. ¿Y quiénes son? Y son lo que son. Solo porque el Señor ha hecho en ellos y con ellos. Es como pasar de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad, de la muerte a la vida. Ver al Señor como Señor, como Padre, Salvador, como el fin de todas las cosas. El hecho es que nada menos que Cristo satisfará a una persona que verdaderamente se convierte. Los escritores del pasado solían decir, no entres al ministerio si no puedes quedarte afuera. Estaban diciendo algo. ¿Qué estaban diciendo? Decían, al menos que el Señor te ha llamado y te ha dotado y Él te ha puesto restricciones, entonces si puedes hacer otra cosa felizmente, entonces deberías estar haciendo eso. Para el cristiano, la persona que se ha convertido no puede estar satisfecha con nada al menos que Cristo. Religión superficial, diferentes emociones, leer tu Biblia, ir a la iglesia, tener un estilo de vida cristiano, todas estas cosas no lo harán. Son demasiado superficiales. Tener a Cristo como nuestra justicia, tener a Cristo como nuestro abogado, tener a Cristo como nuestro ayudante, Cristo como nuestro redentor. Aquí es donde se encuentra el verdadero consuelo y satisfacción cuando el Espíritu se dispone a convertir un alma. Aquí está el Señor y Él está diciendo, no quiero la muerte del impío. El Señor proclama el cambio del Evangelio donde podemos ser justificados por la fe, justificados libremente por su gracia. ¿Quién en su sano juicio no se volvería hacia la vida? Bueno, ¿no es este el problema después de todo? La gente no está en su sano juicio y sin embargo el Señor te ha guardado. Aquí estás en esta tarde.
Mira, el Señor te ha guardado. Todavía estás en la tierra de los vivos. Todavía estás respirando el aire de Dios. Caminando en la tierra de Dios. Sentado bajo la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué te guarda? ¿Por qué? ¿Por qué no te ha borrado de la tierra como lo ha hecho con muchos otros y te ha llevado a la eternidad? Tal vez sea porque tiene la intención de acercarse a ti. Tal vez sea porque está extendiendo aún más su misericordia y llamándote a volverte a Él y a glorificarlo en la magnificación de su misericordia. Los caminos del mundo son caminos de muerte. El camino del Señor es camino de vida. El camino del mundo es irracional. El camino del Señor es razonable. Así que necesitamos escuchar al Señor hablándonos en su palabra. Ahora es el momento. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriráis, casa de Israel. Si pudiéramos oír y escuchar la voz de alguien en el infierno, sería algo que en verdad nos iluminaría, ¿no es cierto? Si pudiéramos oír a alguien, que es la voz de alguien que está en el cielo, también te iluminaría. Pero tenemos algo mucho mejor que estos dos ejemplos. Tenemos escuchar la voz de Cristo mismo, que está delante de nosotros y que nos mira y en sus ojos y nos dice: no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor Jesús dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Necesitamos entregarnos a una cuidadosa consideración. Necesitamos pensar profundamente acerca de las cosas que Dios nos ha dicho. Necesitamos ser honestos al considerar nuestras excusas y mirarlas de frente. Y tenemos que ser muy cuidadosos de que no despreciemos la palabra de Dios y apagar el Espíritu de Dios y endurecer nuestros corazones, sino más bien que nos aferramos al pacto y suplicar por todas las promesas que Dios nos ha dado, promesas llenas de gracia que Él nos ha dado en el Evangelio. El Señor dice: al que a mí viene, no lo echo fuera. Aquí estamos ahora, volvernos del mal, del pecado, de la muerte, y volvernos a la vida. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Puestos de pie para orar. O Lord our God, you are a God of infinite love and grace. And you are a God as well who is of infinite righteousness and justice. A God who will not wink at sin. A God who will punish it to the utmost, either eternally in the unbelieving soul or in your Son, on behalf of your people. O Lord, we pray that you would give us fresh ears to hear, that even the most mature and advanced Christian would hear afresh your call to turn unto you and to see all that has been opened up to us. But we pray especially for the unconverted, that you indeed, O Lord, would bring your word home to their bosoms, and that they would hear
echoing in their hearts and minds the call of the Savior. Turn ye, for why will ye die? Lord, we pray that you would visit with mercy, undeserved mercy, copious grace, that you would draw sinners, that they would turn, you would turn them, and that they would be turned unto you, the Lord of glory, we ask in Jesus' name.